publica casi un siglo antes. Uy, cuidado. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Bien, Bien, pues, si queréis empiezo a dar la tabarra. genial. José Luis, cuando tú quieras. Venga, le estaba explicando antes, fuera de onda, a Ana, que este forma parte de, vamos a llamarlo así, de una trilogía que se complementará la semana que viene con las influencias precisamente del Bosco. Empezamos la trilogía con un estudio de la simbología del Bosco, del Jardín de las Delicias en concreto, que puede extenderse a casi todos los pintores flamencos por la iconografía. Pero claro, esto tiene unos antecedentes, tiene un antecesor, que es justamente el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es precisamente el breviario de Croix o el manuscrito Truller también, que son los dos básicos donde las llamadas dolorerías, entre comillas, son las que van a inspirar el tipo de personaje que después va a desarrollar Bosco y que va a influir notablemente en personajes como Brueghel el Viejo, eh, Brueghel el Joven, etcétera, ¿no? Bien, pues si os parece vamos a empezar con la presentación esta, con objeto de que podamos desarrollarlo en un espacio-tiempo correcto. Ujú, ¿Qué relación podemos encontrar entre el Bosco y la actual familia española, la familia real española? O entre el Bosco y la archidiócesis de Sevilla y Toledo, y ambas, las dos archidiócesis, con el estado de Lotaringia. Y diréis, bueno, el estado de Lotaringia, ahora veremos dónde estaba, porque ya no está. Conoció el Bosco el libro iluminario del breviario de Croix, y este lo inspiró en su creación particular de personaje. A todas estas preguntas le doy explicación a lo largo de la obra que precisamente nos sirve de portada, que es el Imaginario, el breviario de Croix, antecedentes del Bosco. Bien, como todas sabéis, todo esto empieza con mi tesis, Gargolarium, y a partir de ahí veo que se repiten una serie de temáticas, ¿no? Que son temáticas transversales, pero que existen desde casi el principio de los tiempos, ¿no? Desde casi las cuevas vamos a encontrar con personajes de tipo grotesco en las pinturas rupestres, como son hombres serpientes, como son hombres abejas, como son, en fin, todo tipo de bestiario y de personajes. Y estos a su vez van a quedar representados en los diferentes libros iluminados, tanto en gárgolas, quimeras, como en los marginalias, que es el lugar, el punto de partida donde nosotros vamos a desarrollar precisamente el tema de la charlita de hoy, ¿no? Entonces, ese tipo de manifestaciones artísticas quedaban perfectamente representadas y que hoy día podemos visualizarlo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de un marginalia de un libro, donde podemos ver que hay todo tipo de elementos, personajes extraños, como este, que es una especie de mezcla de animal, dragón con una cabeza extraña, un personaje que está dentro de una tinaja. Aquí podemos ver una especie de hombre salvaje del que brotan ramas y demás, etcétera, ¿no? Aparte de un hermoso catálogo de todo tipo de frutas, árboles, vegetales y tal, como podrían ser las piñas y demás. A estos personajes extraños, con posiciones de mitad hombre, mitad humano, personajes que están encerrados en tinajas, guerreros que llevan extrañas armaduras, se les llaman doloredís o doloredíes, siendo su máximo exponente, como he dicho antes, el Salterio Latrell o el libro de la dolorería conocido como el Breviario de Croix. Pero antes de meternos en más Honduras, habría que explicar qué es un breviario. Un breviario era un libro único porque se le hacía por encargo y se hacía con objeto de tener una especie de libro de horas. ¿Qué quiere decir esto? Que el noble o el rey o en este caso el valido, que Croix fue un valido de un emperador, que ahora lo veremos un poquito más adelante, nos encontramos con que llevaba un libro perpetuamente bajo su brazo, que era su breviario. Entonces, a una hora determinada, a las 12 del mediodía, por ejemplo, paraba la acción que estuviera haciendo y se ponía a rezar el ángelus, precisamente basándose en el breviario. ¿Qué ocurre? Pues que esto después veremos que este libro en concreto, el breviario de Crowley, se hace justamente al revés de cómo se hacen otros breviarios, pero lo veremos cuando hablemos de los autores de este libro de horas. En este último, yo pensaba que precisamente
él hubiese influenciado el Bosco en la creación de este libro. Pero resulta que no, que este libro se realiza como unos 50 años antes del nacimiento del mismo Bosco. Recordemos que Bosco nace con la imprenta en 1450 y muere en 1506. Por lo tanto, este libro tuvo que ser hecho a finales de 1390 o a principios de 1400 o por ahí. Lo que generó una duda claramente en mi investigación. ¿Cómo podemos relacionar la figura del Bosco con la presencia del breviario para que él pudiera conocerlo y pudiese inspirarse en esas imágenes, etcétera? Aquí es donde lo vamos a demostrar. Este manuscrito ha pasado a través de la historia del arte por diferentes, todo tipo de historias y demás, ¿no? Sus autores son Gerard David, Simon Benin y Gerard Orenbout. No vamos a ver algún ejemplo porque todo el libro está plagado de ejemplos de su tipo de obra, ¿no? Fueron los creadores de este concepto nuevo y sin duda los precursores, con casi 50 años, de los diferentes elementos iconográficos del Bosco, siendo por tanto conocido este mismo libro, como hemos dicho con anterioridad, como el libro de la torería, el libro de horas de Croix o el propio breviario de Croix, que es el objeto del estudio de esta obra. Entre muchas de las soluciones aportadas, que lo veremos, que son figuras que se constriñen en unos márgenes, que sirven de base para una letra capital o que incluso sirven ellas mismas para ilustrar un elemento determinado, nos vamos a dar cuenta que los ilustradores siguen un cierto juego de visionismo en un espacio tridimensional. Llegan a representar un mismo objeto en el anverso del folio y ese mismo objeto en el reverso, por detrás. Con lo cual nos vamos a encontrar personajes que están en una misma página pintados por delante y por detrás. Vemos aquí un ejemplo, por ejemplo, este sería en el anverso, es decir, por la parte de delante, y este personaje estaría justamente a la vuelta de la hoja, ubicado precisamente detrás. Vemos que son, si lo pusiéramos, serían personajes especulares, ¿no? Pues eso mismo se va a representar en algún momento con algunos desnudos en los que se nos va a presentar el individuo o la individua de frente y al pasar la página lo vamos a ver por detrás, ¿no? Con lo cual se consigue un cierto efecto de tridimensionalidad y una cierta teatralidad a la hora de trabajar precisamente este tipo de publicación. Este libro ha viajado de Brujas a Havre, de Sevilla, y después explicaremos la relación que tiene con Sevilla, a Holanda, de Viena y acabará en la Biblioteca Nacional de Austria en 1858. Se sabe que perteneció a Guillermo de Croix por aparecer una inscripción en un libro que así lo referencia, y que dicha obra es posible que formara parte de los 78 manuscritos vendidos en 1511 por Charles Croix a Margarita de Austria, que ya recordaremos que es la que acaba obteniendo un libro del Bosco, o sea, un cuadro del Bosco, que le encarga precisamente al que asiste este Croix, se le encarga por parte del rey del emperador que realice un cuadro de gran formato. Pues esta Margarita de Austria hace constar en su donación, en su testamento, que una de las tres partes de la que consta el cuadro es donado a una de sus sirvientas. Bien, pues esta Margarita de Austria es la primera mujer que es bibliófila en la historia, es regente de los Países Bajos y esta venta pudo ser precisamente debido a la prematura muerte del obispo de Toledo y Sevilla, que se llamaba también Guillermo de Croix, que era su sobrino y que se compró el cargo para el sobrino cuando éste apenas contaba con 18 años. Que ahora veremos las repercusiones que tiene precisamente tanto en la historia de Toledo como en la historia española, como en la historia de Sevilla, porque él jamás llegó a tomar posesión de esos cargos. Bien, a principios del siglo XVIII, el príncipe Eugenio de Saboya adquiere este precioso manuscrito iluminado para su biblioteca privada, una de las más grandes de la época del mundo. Y en 1738, el emperador Carlos VI pasará a hacerse cargo de la biblioteca de la sobrina del citado príncipe. Posteriormente será el zar Pablo I quien, por medio de la herencia, hará llegar esta obra a la Biblioteca Nacional de Rusia, quedando definitivamente en su actual ubicación en la Biblioteca Nacional de Viena. Por lo tanto, ha tenido un periplo, ha sido más viajero que yo. Ha tenido un periplo increíble por toda Europa y parte del extranjero, ¿eh? Bien, las miniaturas del devocionario son obras particularmente de dos grandes maestros, ¿no? De la escuela de Gembruges, por ejemplo, de Gerard Orenbout, que pintó las sesiones de la crucifixión y Pentecostés, y Simón Benin, que realizó las restantes miniaturas a página completa, siendo la dirección artística protagonizada por Gerard David. A pesar de ello, sigue sin poderse atribuir la autoría de las miniaturas que figuran en el calendario, ya que la expresividad plasmada en los rostros de los distintos personajes que aparecen en el mismo
y en la escuela de Gainsborough no coincide con los rasgos de estilo con el resto del breviario, por lo cual se supone que no solo intervinieron tres artistas, sino que intervino incluso un cuarto artista que fue el que le dio esa cierta expresividad que le hace único, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de dos páginas de ese mismo breviario, donde a la hora de la ejecución de la obra se hizo justamente al revés. Hoy estamos haciéndolo todo al revés, como podéis ver, de cómo se hace normalmente, porque primero se pintó la hoja y después se colocó el texto, con lo cual la persona que tuvo que escribir el texto se tuvo que ajustar al espacio que le había dejado el artista, ¿no? Que había conseguido este tipo de obra. Como veis, tiene un estilo preciosista, es todo lleno de detalles que si lo comparamos, como veremos posteriormente, dentro de 15 días con la figura de Bruegel el Viejo, veremos cómo cada uno de esos detalles tiene una representación de carácter no solo iconográfica, sino también simbólica. ¿Quién era Cruyff? Esta magnífica obra nace por encargo de la abuela de Cruyff, es decir, una dama de la corte de los Habsburgo-Borgoña, debido a una inscripción que aparece en la misma obra, que muestra no solo el nombre de Guillaume de Cruyff, sino que también fue su abuela la que lo encargó. Por lo tanto, estamos hablando que si Cruyff le hace el encargo al Bosco en 1500, era su abuela, por lo tanto, el libro tuvo que ser casi de principio de siglo, ¿no? Y este Guillaume de Croix fue duque de Borgoña bajo el reinado de Juan el Intrépido y de su hijo Felipe el Bueno de Borgoña, en la que la familia Croix ocupó diferentes cargos de muy alto prestigio, no solo en Francia, sino también al lado del emperador Carlos I y V de Alemania. Ya empezamos a ver las raíces de unión con España y veremos posteriormente con Sevilla y con la Casa Real, como veremos más adelante. Vemos aquí una foto del individuo. No se movió un papel en España sin que lo supiera Guillaume de Croix, que además tuvo un final muy triste porque fue envenenado y supuestamente y fue el valido del rey, es decir, no pasaba ni un ducado, no pasaba ni un papel por cualquier lugar de España sin que él tuviera noticia. El origen de la Casa de Croix se le monta a la nobleza media europea, obteniendo asiento en la dieta imperial desde el año 1486, siendo posteriormente elevada al rango de príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1594, siendo su extensión muy amplia, abarcando territorios en Bélgica, Francia, Austria, Prusia, y su casa dinástica adoptó su nombre del Château de Coëssan. La familia Croix alcanzará la fama bajo los dominios de los duques de Borgoña, los cuales se involucrarán de manera muy activa en la política de Francia, España, Austria y los Países Bajos. Todo esto es muy importante porque el origen precisamente de Croix y de la unión con España va a hacer que nazca una orden de caballería que nosotros la podemos ver cada vez que sale el rey o sale la infanta, la princesa y demás, la llevan, ¿eh? Que después lo veremos, que es la orden del Toisón de Oro. Entre los miembros más ilustres de dicha casa, y aquí encontramos un rancio abolengo, se encuentran dos obispos duques de Cambrai, dos cardenales, uno de los cuales llegó a ser arzobispo de Toledo y el otro de Rouen, cinco obispos, los de Torán, Tournai, Camín, Arras e Ypres, un primer ministro con Felipe el Bueno, un ministro de Finanzas, archicanciller, almirante jefe, padrino y tutor del Sacro Emperador Romano Carlos V, quien a su vez lo fue de otro Croix, un gran botelier que el botelier no era más que el bodeguero, pero en aquel momento era un rango altísimo. Un gran botelier, un gran metre, un mariscal de Francia, un gran equerri de rey de España, varios mariscales de campos imperiales y algo más de 20 generales, cuatro ministros de finanzas de los Países Bajos, como a su vez dos gobernantes de Bélgica y los Países Bajos. También un mariscal de campo ruso, numerosos ministros, embajadores, senadores de Francia, Austria, Bélgica y un total de 32 caballeros de la Orden del Bellocino o del Toisón de Oro. Aquí lo tenéis, vosotros lo podéis ver muy a menudo porque el rey lo lleva a modo de pin en la solapa o lo lleva colgando del cuello solamente la parte del cordero y la parte de las llamas y la B de Croix, ¿no? De Brujas, que es de donde es parte. La Orden del Toisón de Oro es una orden de caballería fundada en 1429 por el duque de Borgoña y conde de Flandes, perdón, Felipe III de Borgoña. Es una de las órdenes de caballería más prestigiosas y antiguas de Europa, ligada a la dinastía de los Habsburgo y las coronas de Austria y España,
siendo en la actualidad el gran maestro de la rama el actual rey don Felipe VI de Borbón y el actual heredero de la rama austríaca del Imperio Austrohúngaro, el príncipe de Habsburgo y Lorena. Es decir, todos esos títulos los reúne nuestro rey de España. Y esta es la extensión del famoso reino de Lotaringia que anteriormente hablamos de ello. Por lo tanto, fijaros, un reino que después se fue desgajando y se convirtió en multitud de reinos, pero que en la fecha de 1400 y pico tenía esta extensión, formado a su vez por diferentes ducados y diferentes historias. Para aquellos que desconozcan la historia del reino de Lotaringia, yo recomiendo que al menos se vaya como base introductoria a la Wikipedia. Para intentar mantener precisamente la fidelidad de esos acuerdos que tenía tan del Sacro Imperio, del emperador del Sacro Imperio con Francia y con Inglaterra, pues resulta que se le intenta imponer la Orden de la Jarretera, pero se ve obligado a rehusarla, Felipe III, ya que no quería disponerse con Carlos VII de Valois, que era rey de Francia. Por ello optó por crear una orden propia, la del Toisón de Oro, teniendo como referencia inmediata la Orden de la Jarretera, a pesar de tener con anterioridad otra orden propia como era la Orden de Pasión, constituida con estatutos similares a la Orden del Dragón, destacándose entre sus muchos objetivos la de la lucha contra el poder otomano y la liberación de la Tierra Santa. Para aquellos del misterio, hablaremos de que la Orden del Dragón pertenecía a Vlad Tepes, el famoso Drácula, que era una orden de caballeros, que eran la mayoría monarcas y emperadores y gente de mucho rancio abolengo, que precisamente lo que hacían era defender el poder otomano y la liberación de la Tierra Santa. La Orden de la Jarretera podemos verla aquí, que también veremos que antiguamente, ya en el siglo XX no, pero antiguamente el que tenía la Orden de la Jarretera no podía tener otra orden distinta, de tal manera que vemos actualmente que el rey a veces luce el toisón de oro, casi siempre, pero también luce la Orden de la Jarretera. Cuando vaya de gala y demás, fijaros porque este emblema es muy interesante porque es en oro y la cruz va en rojo sobre un campo blanco. Tal distinción está lleno de símbolos. Por ejemplo, la elección del carnero es un símbolo de la ciudad de Brujas, ya que ésta contaba con una importante industria lanar de la época. Al elegir, por lo tanto, el vellocino de oro, el duque hacía referencia a la leyenda de Jason y la nave Argo, enlazando la tradición marinera de Borgoña gracias a sus abundantes puertos que existen en los Países Bajos, identificándose, por tanto, la figura de Jason con la de Felipe III y los marineros argonautas sean los hombres que componen la orden, que recordemos la leyenda, Jasón se dirige a la Cólquida, actualmente Georgia, donde la tradición cuenta que los tracios tendían las pieles de ovejas en los ríos auríferos para recubrirlas de escamas de oro, dejándolas secar luego colgadas al sol. Es decir, que no es que se tratara de un carnero que tuviera la lana de oro, sino que precisamente en esos ríos que transportaban restos de oro, se ponían las pieles a mojarse, a limpiarse, y esas pieles cogían cierto aire, cierto brillo aurífero, que de ahí le venía la fama de precisamente ser bellocinos de oro, ¿no? También los eslabones del collar del gran maestre tienen una simbología en concreto. Por ejemplo, la letra B en referencia al ducado de Borgoña, ¿no? Vemos como la letra B está en su sentido y está inversa. Creador de la orden, encontrándose a su vez situado entre los eslabones el símbolo de una llama, que es la representación de Prometeo. ¿Veis aquí la forma de la llama? Último garante del vellocino, pero también representará el lema de la divisa del duque, de la familia del duque. Hiere antes que se vea la llama. Ya os va sonando el vellocino con Sí. respecto a cómo el rey casi siempre lo porta y que es una aportación flamenca. No es algo, pero que desde el momento que se crea es precisamente para hacer un distintivo de la familia real española, ¿no? El patrón de Borgoña y la orden era San Andrés, que fue un santo que había sido martirizado en una cruz, perdón, con forma de aspa, por lo que también verá su reflejo en el collar, ya que la B de Borgoña se unirá formando un aspa en emulación del martirio del santo, siendo en definitiva un claro objetivo el común a lo largo del mandato del duque, que es trasladar el poder de su soberano y de Borgoña como principal objetivo. Volvemos atrás para que veáis cómo se crea como una especie de aspa entre la B de Borgoña y la B invertida. Hemos de decir que este es el campo de las estrellas
precisamente porque los marineros, hemos dicho que se coge precisamente el tema de brujas, de los navegantes, para que los navegantes se guiaran por las estrellas, ¿no? Vemos como no solo está representado porque sea una medalla o un mérito que se añade a la monarquía, sino que además se representan numerosas obras de arte. Yo he traído aquí la más curiosa, que una obra de Archimboldo que porta precisamente en lo que es el fuego, eh, porta precisamente los eslabones de lo que sería el Toisón de Oro. Lo vamos a ver representado en multitud de obras, todas aquellas que tengan que ver con los flamencos, con los Países Bajos o con España, ¿no? Y los distintos emperadores. Croy alcanzará su máxima impopularidad cuando se le nombra a su sobrino Guillermo de Croy, hasta entonces obispo de Cambrai, arzobispo de Toledo y de Sevilla, con una dote de 200 millones de maravedíes con tan solo 20 años de edad. Pero esta criatura nunca llega a tomar posesión de ni del arzobispado de Toledo ni de Sevilla, porque resulta que había mucha controversia porque cuando viene Carlos I y V de Alemania se trae toda la corte flamenca porque entre otras cosas él no hablaba español. Y resulta que nombra todos los cargos fundamentalmente flamencos, con lo cual ya entre la nobleza española se crea una especie de cisma, un mal ambiente, precisamente porque además los flamencos lo que hacen es desvalijar a España. Todo lo que pillan lo llevan a los Países Bajos, con lo cual él, se cabrean. Pero es que resulta que la archidiócesis de Toledo era la que generaba más riquezas de toda España, con un volumen que superaba más de los 1.000 millones de maravedíes en aquel tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo nombran, se ponen la nobleza en contra, que eran los que manejaban parte del dinero de la archidiócesis de Toledo, se ponen en contra, crean una revolución, que es lo que ocurre con la revuelta de los comuneros, con Padilla, Bravo y Maldonado, lo estoy simplificando mucho, ¿eh? Y entonces se crea esa revolución en contra, precisamente se llegan a una serie de acuerdos, se hace una revolución y al final quien acaba pagando son precisamente Padilla, Bravo y Maldonado, que pasan por ser héroes, pero realmente son ejecutados en la playa sin ninguna solución. Este Croix no toma posesión porque cuando lo nombran, Guillermo de Croix, que es su sobrino, cuando lo nombran, este monta a caballo, se cae y se pasa 3 días agonizando hasta que muere finalmente. Y se le hace un entierro muy superior al del Papa. En el libro describo que tenía no sé cuántos representantes de las casas europeas, llega incluso un representante del Papa, en fin, una comitiva con 2.000 personas, se le dio de comer a todos los pobres durante un tiempo determinado, en fin. Es una historia larguísima, es muy bonito porque es un entierro de los que ya no se ve, pero claro, esta criatura con 20 años supuso un grave problema para España porque además el rey no estaba dispuesto a cambiar ni a sus válidos ni a cambiar la política que tenía de desvalijar precisamente España para poderse nombrar emperador, porque los títulos de emperador y demás se compraban. Entonces, él lo que hizo fue desvalijar España para poder optar a ser el emperador del Sacro Imperio Romano y demás, ¿no? Coincidencias temporales. Por ejemplo, el duque de Borgoña, como hemos hablado anteriormente, cuando el Bosco, que será posteriormente el rey Felipe el Hermoso, le hace el encargo en 1504 de la realización de un cuadro de grandes dimensiones sobre el tema del juicio final al Bosco, por lo que se le entregaron 36 libras en concepto de anticipo. No teniendo noticias de si tal obra pudo ser terminada por este autor. Se conserva dicho documento de recibo en el Archivo Municipal de Lille. El encargo debía corresponderse con una obra de dimensiones de 9 pies de alto, alrededor de unos 274 y pico centímetros, por 11 pies de ancho, unos 335, 336 aproximadamente, por lo que tales dimensiones podrían suponer que se trataría de un tríptico, según señalan las fuentes del Prado, ¿no? Del Museo del Prado. De esta obra perdida se llega a saber por aparecer en el inventario de Margarita de Austria, ¿os acordáis? Aquella que era bibliófila, que recopiló gran número de libros y demás, hermana de Felipe el Hermoso, por lo que, de ser cierta su aparición, no hemos de dudar de la realización final de la misma, aunque
de solo una porción de la obra, ya que según figura en el documento referido, es decir, en el inventario de su testamento, aparece una media tabla de San Antonio que no tiene cubierta ni hoja, que está hecha por Jerónimo Bosco y que ha sido donada a la señora por Joan, que era la camarera de la señora Leonor, y a su vez hija de Felipe el Hermoso. Dicha obra no ha llegado hasta nosotros, ya que al parecer Margarita de Austria la donó a un monasterio de Bruenburg, en Bresse, donde se mandó a enterrar con su segundo esposo, Filiberto de Saboya. No se conserva ni siquiera esta, se sabe la referencia porque existe esa referencia documental. Así que queda pendiente un bosco por descubrir que no tendría precio. El bosco, la técnica, este os va a empezar a sonar porque ya lo hemos hablado cuando hablamos de la simbología del bosco, de la técnica del bosco y demás, ¿no? Entonces, a pesar de que el bosco sigue la tradición de la pintura flamenca, que después lo veremos cuando hablemos de Bruegel el Viejo o hablemos de otros autores y demás, nos vamos a encontrar con que, en cierta manera, se aparta de la tecnología o de la técnica aplicada y de su iconografía, ya que lejos de aplicar una capa pictórica con pincelada gruesa y que cubre, en el bosco podemos observar que la capa pictórica es tan leve que a veces hasta se transparenta o se puede ver incluso el dibujo subyacente que hay debajo, ¿no? Porque con eso lo que conseguía al adelgazar la capa de pintura con aguarrás o con esencia de trementina era precisamente porque el óleo no seca, el óleo lo que hace es que oxida. Y entonces al oxidar, oxidaba más rápidamente. Mientras que un cuadro al óleo, por poner un ejemplo, hace poco en un informe de una restauración de un cuadro de Pedro Pablo Rubén, se ha descubierto que el óleo todavía estaba oxidando. Estamos hablando de un cuadro de 1500. Han pasado 500 años y todavía hay un proceso de oxidación en superficie del óleo de ese cuadro en concreto. Porque la técnica de Rubén es digna de dedicarle un capítulo entero porque es una técnica muy, muy particular y que además no ha sufrido daños ni se ha oscurecido a lo largo del tiempo, ¿no? Como ha pasado con otros cuadros, entre ellos Velázquez, que usaba un barniz muy duro, que era el de Almáciga, en fin, son temas para otras cosas. Esta técnica le permitía trabajar mucho más rápido, ya que las capas muy finas de color se daban más rápido, y su técnica consistía en trabajar sobre una preparación de una base de creta, sobre un soporte escogido para posteriormente esbozar a pincel la figura que iba a trabajar, incluía incluso trazas de carbón, corregía, eliminaba, etcétera, y lo que hacía era como colocar una capa de vidrio. Si tú coges sobre un dibujo cualquiera y le colocas un vidrio de color, pues eso sería el efecto de la pintura. La luz pasa a través del vidrio, se refleja sobre la superficie blanca y se consigue que tenga unos colores mucho más vívidos, más brillantes. Con lo cual, tenemos doble resultado. Tenemos que no impacta la superficie, con lo cual el problema de agrietamiento en superficie, que es muy propio de la pintura al haber un movimiento de la capa pictórica distinto al de la capa que le sirve de base, que sería la tela. La tela puede absorber humedad, puede dilatar, puede contraer, la madera le pasa igual, pues se producen esas microgrietas. Si no hay capa pictórica gruesa, no se producen esas grietas. Y además el dibujo subyacente nos va a indicar muchas de las formas de trabajar del Bosco o de cualquiera de los pintores, ¿no? Es una técnica que se llama la reflectografía infrarroja, que permite ver el dibujo subyacente y que nos va a indicar, por ejemplo, cómo pensaba el Bosco. Por ejemplo, lo vemos aquí en el cuadro de las Tentaciones de San Antonio, que es el dibujo de base. Por encima está la capa pictórica. No tiene nada que ver lo que hay de base con lo que hay en la superficie, ¿no? Con lo cual nos va a indicar cómo trabaja el artista y si elimina algunos elementos. Por ejemplo, en la Mesa de los Pecados Capitales borra algunas de las figuras. En el Jardín de la Delicia borra unos perros. En fin, en la Adoración de los Magos, en la tabla central, pone una figura masculina que después elimina, etcétera. Entonces, nos va a ayudar a ver si el artista trabaja directamente, si hace un abocetaje. Por ejemplo, el Bosco sí es de los que aboceta, pero Velázquez no abocetaba. Velázquez trabajaba directamente con la pintura. O Goya, le pasa igual. Goya no hacía un dibujo de base, sino que trabajaba. Pues aquí nos ayuda a poder entender cómo es el proceso creativo dentro de la mente del artista, ¿no? Y por lo tanto nos sirve para poder desentrañar un poco cómo piensa con respecto a su obra pictórica y cómo la va desarrollando, precisamente por esos errores, esas correcciones.
Cuando vamos al Museo del Prado, si nos fijamos las figuras ecuestres de Velázquez, veremos cómo los arrepentimientos surgen, trepan, porque él lo que hacía es que encajaba directamente con un tono gris o un tono negro, y el negro, la ventaja que tiene y la desventaja que tiene es que con el tiempo trepa sobre los demás colores, y entonces vemos como cuando vemos la figura de los caballos de Velázquez, vemos como patas fantasmales, como si el caballo tuviera dos o tres patas. Eso viene precisamente del trepado del negro sobre la superficie de la capa pictórica. Vemos aquí el dibujo subyacente de Eva. Vemos aquí personajes que se han eliminado de la totalidad del cuadro del Jardín de las Delicias. Vemos personajes que se incorporan que antes no estaban en los bocetos inferiores, como el personaje este del búho. Vemos que además trabaja mucho al estilo de Velázquez porque son contemporáneos, aunque dudo que conociera la obra de Velázquez porque el Bosco nunca salió en una sola ocasión, y me parece que fue a Venecia, y tan solo salió en esa ocasión, no viajó a Madrid, por lo tanto era difícil que conociera la obra de Velázquez, pero sí podemos entender cómo, si nos fijamos, Velázquez, para potenciar un tono, lo que hace es que aplica un negro al lado. De lejos, cuando nos alejamos, no es perceptible apenas, porque tendemos a fundir los colores, y el ojo y el cerebro son, como te diría, como datillos, tienden a simplificar lo que es complejo. Pues aquí vemos como, para resaltar el rostro, también marca una línea negra para hacer ese recorte. Vemos aquí también cómo lo hace con la cara de la monja cerda, ¿eh? Entonces, tiene una técnica muy similar a la que se aplica precisamente en el bodegón que pinta en los Borrachos Velázquez, ¿no? A tal aportación le llama José de Sigüenza, que era el confesor del emperador, un nuevo camino, o el camino nuevo, porque lo que hace, y es la parte de la teoría mía, y por eso llevo ya 3 libros escritos sobre esta historia, es que él lo que hace es transponer las figuras de los marginarios de los libros iluminados, esos personajes grotescos, a veces incluso deformes y canallescos, muchas veces en sus actitudes, como el conejo asesino, como, en fin, que son personajes que tienen un cierto rasgo siniestro. Lo que hace es transponerlo a un cuadro, y en el cuadro lo que le dota es de una nueva historia, una historia totalmente distinta, en la que cada personaje va a interactuar, pero que tiene al final un contenido no solo iconográfico, sino también iconológico, es decir, tiene su simbología y tiene su significado, que lo va a transmitir a través de la composición de toda la obra, ¿no? Algunas de estas fuentes de los grabados, recordemos que en 1450 el Bosco nace junto con la imprenta, pues van a servir para que los artistas se puedan inspirar a su vez de otros artistas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la jirafa que aparece en el Jardín de las Delicias del Bosco es una copia descarada de una que pinta, porque él posiblemente no viera nunca una jirafa en vida, que una que pinta y es reproducida en un grabado en 1443, Ciriaco de Ancona, ¿no? Entonces lo podemos ver, ¿eh? La jirafa del grabado de Ciriaco de Ancona la podemos comparar con la jirafa del Jardín de las Delicias del Bosco. También otra representación de muy mal estado, la foto. Vemos también que coge, por ejemplo, de otro grabado, el drago milenario, como por ejemplo lo coge de Martin de Schoenberg, de la huida a Egipto, de 1494, ¿eh? Y que precisamente este se basa a su vez en un drago que se encuentra en Lisboa, que está en el mismo monte del monasterio de la Santísima Trinidad y el de Frailes Menores, en el cual vimos un enorme cocodrilo colgando en el coro y un gran árbol llamado dragón, que destila un jugo bermejo como la sangre del dragón, eh, que era lo que nos narra en este caso el Martin de Schoenberg. Pero vemos que él además